Ahora sí, ya estamos. Buenas tardes para todos, para todas quienes están ahí del otro lado, escuchándonos, viéndonos y esperándonos. Eh, Jueves 17 de abril, estamos acá en el ciclo de presentaciones de libros de trabajo social y hoy con la presentación de este libro que se llama El rastreo inicial. ¿M? De Ronald Cittadini, así que le vamos a dar la bienvenida en principio a la autora, Ronald, que está acá con nosotros para la presentación de este libro, y también a sus colegas quienes van a hacer la presentación del libro. Vamos a estar charlando acerca de esta producción. Así que bueno, los voy a presentar y les voy a contar también a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo ahí a través de Facebook, que tenemos los libros en la página, en la tienda web de la editorial, así que ahí los pueden ver, pueden mirar un poquito, también están los índices y demás para saber de qué se trata. Hay una promoción durante todo el mes de abril de los 3 libros que presentamos a un precio diferencial para aquellos quienes quieran tener los 3 libros. También decirles, contarles que pueden ir dejando sus preguntas o comentarios en Facebook y eso se los vamos a ir pasando tanto a autor como a presentadoras para que podamos, bueno, ahí tener un diálogo acerca de este libro, ¿sí? Bueno, agradecerles por supuesto a Ronald, a Mirta y a Griselda haberse tomado un tiempo para en este jueves, ahí entre feriado y no, para estar compartiendo, digamos, esto, ¿sí? Así que bueno, ahora los presento. Entonces, el autor de este libro, El rastreo inicial, Ronald Cittadini, es licenciado en Trabajo Social, educador de adultos y magíster en Salud Materno-Infantil. Se desempeñó profesionalmente integrando equipos de atención primaria en salud y de apoyo educativo, coordinando sistemas de salud locales y de protección de derechos. En sus publicaciones se destaca el intento por dar cuenta de procesos comunitarios y democráticos. Quienes presentan: Mirta Cuadros, licenciada en Trabajo Social, magíster también en Trabajo Social y especialista en Salud Social y Comunitaria; y Griselda Mesa, licenciada y magíster también en Trabajo Social, profesora universitaria y educadora social. Bienvenido Ronald, bienvenida Griselda y Mirta, que va a empezar entonces. Mirta, ¿vas a iniciar? Bueno, te escuchamos. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por semejante oportunidad de conocerlo también a Ronald, de leerlo, de poder tener acceso y participar en este momento esto es un momento muy importante para él y obviamente también para el trabajo social porque es de alguna manera sistematizar todo el trabajo que uno hace en terreno y que de alguna manera quede escrito. Así que bueno, gracias por la oportunidad. Eh, para, para comenzar la presentación, eh, queríamos invitarlo a Ronald a a que nos cuente un poco de qué se trata el libro y cuál es el significado del título del libro, del rastreo inicial. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer profundamente esta oportunidad. En primer lugar a Laura, que aceptó la posibilidad de publicar en su editorial. Creo que eso prestigia la palabra, el trabajo realizado. Ojalá llegue a nuestros colegas para poder continuar el diálogo que ya llevamos desde hace muchos años en esta profesión. Y agradecer la enorme generosidad de Mirta Cuadros y Griselda Mesa de presentar mi libro, tomarse el tiempo para leerlo. También ya hemos tenido un encuentro de diálogo muy fructífero, muy significativo. Así que muchas gracias. Ojalá se sigan dando estos encuentros. Bueno, ¿cómo empezó esto? En el año 98 hacía
2 años que había pasado el atentado en fábrica militar en nuestra ciudad de Río Tercero. Yo había dejado el trabajo en el que estaba, habíamos publicado el trabajo que hicimos antes, durante y después de las explosiones, y se dio con una concurrencia muy importante que un pueblo del noreste de nuestra provincia, La Para, solicitara cooperación por un problema muy que los afectaba profundamente, que era la muerte violenta de personas de esa comunidad, que se me ofreciera la posibilidad de concurrir para colaborar y que justamente era una forma de completar mi aprendizaje que necesitaba en ese momento de cómo iniciar un trabajo comunitario, cómo iniciar el proceso de organizar la atención primaria de salud. Ese fue el desafío personal. Bueno, me trasladé a esa localidad durante algunos meses, viajaba los fines de semana a mi casa, que queda a 250 kilómetros, y se fue dando la concurrencia de varios procedimientos que habíamos ya ensayado en otras experiencias: la consulta por llegada de confianza, la georreferenciación, la devolución de todo lo captado a las personas consultadas y a las instituciones, y el acuerdo de un plan de acción. El nombre rastreo inicial tiene que ver, bueno, rastreo con un término como sinónimo que se usa en epidemiología como tamizaje, en el trabajo comunitario, trabajo social, la aproximación diagnóstica, es el sentido de rastreo. También en el enfoque de redes comunitarias, la definición de red como el rastro de la cooperación. Entonces es buscar por el rastro las formas de cooperar de las personas, de las familias, de la comunidad. ¿Y por qué inicial? Inicial porque está en el inicio de la aproximación, digamos, a la situación de salud como punto inicial del conocimiento de la misma, pero sobre todo porque enfocamos que el comienzo de esa aproximación diagnóstica o aproximación a la situación de salud, ese rastreo, es también el inicio del reposicionamiento del equipo de salud. Es decir, que no serían etapas distintas, el diagnóstico, la planificación y la ejecución, eso ya lo sabemos que pueden conjugarse, pero acá lo enfocamos fuertemente de que el cambio, la transformación comienza desde el primer momento. Eso, y tratamos de brindar los fundamentos en cuanto al proceso, a los resultados, también lo epistémico. Bueno, como para poder abrir un poco el diálogo, ¿cómo estás, Ronald? ¿Cómo estás, Laura, Mirta? La verdad que un placer saludarla y conocerte particularmente, Ronald, este día tan importante para vos. Mis felicitaciones y auguro mucha buena vibra a este libro que hoy estoy acá más que como colega, como lectora, como alguien que también comparte este enorme gusto, ¿no? Por estas lecturas que a mí en particularmente me impactó en el sentido de encontrarme. Al principio le compartía a Mirta y creo que en el mensaje que compartimos decía yo, pero ¿de qué me está por hablar? ¿Qué me quiere decir Ronald con esto del rastreo inicial? Y cuando empiezo a bucear en el libro, a adentrarme en esa comunidad, empiezo a descubrir esos rastros que claramente están presentes en esta comunidad que bien descrita está, digamos, frente a la situación histórica también que vos planteás, el contexto, el trabajo comunitario, esa llegada con los sujetos que están allí presentes, ávidos de una intervención por parte de quienes llegamos a esa comunidad y en donde pareciera que hay todo por hacer, pero en realidad se está haciendo y hay
una organización comunitaria allí que de alguna manera hay que darle un empuje con ellos mismos adentro de esa comunidad. Y a mí me impactaba mucho porque es un trabajo que al hacer la lectura están presentes las voces de la comunidad. ¿Cómo lograste que habiten en tu libro esas voces? Así que un poco por ahí tratar también de traer en este diálogo esas voces como significativas dentro de lo que he leído en esta obra que vos presentás hoy. Sí, veo, gracias por su lectura atenta, Griselda. Sí, que estén presentes las voces de quienes entrevistamos, sin duda que es un objetivo de todo el trabajo, de que vaya siendo cada vez más escuchada la opinión de todos los vecinos de La Parra, particularmente de los que estaban padeciendo más gravemente los problemas que en ese momento priorizaban, que esa voz llegara a los lugares de decisión. En parte se fue dando durante el proceso los cambios y algunos se dieron después. Y también, lógicamente, es parte de la metodología de investigación cualitativa, en este caso de la investigación-acción, que sin duda está dentro del campo más amplio de la investigación-acción participante. Así que estuviera la voz claramente reflejada en el libro es un reflejo auténtico de todo el proceso y de toda la metodología, lo que el intento, ¿no? Eso le podría decir. Eh, Respecto a esto, Ronald, yo quería recuperar de alguna manera y que nos cuentes, porque el libro habla de una experiencia del año 98 y vos has logrado ahora, en este tiempo, poder trabajar y sistematizar todo ese proceso, recordando hasta los comentarios de la gente. Y entonces, en función a eso, por ahí un poco enlazando mi aporte con lo que comentó Griselda, eh, solicitarte nos comente cómo hiciste este proceso de recuperación, habiendo transcurrido tanto tiempo, y de paso dándonos un poquito de tus aportes, digamos, en esta materia, para que nosotros también que trabajamos con grupos o con comunidades o incluso cuando hacemos intervenciones podamos tener en cuenta estas herramientas para poder sistematizarlas eh, y poder después, el día de mañana, ¿quién te dice volver a revivir todo esto en un escrito como vos, digamos? O sea, comentanos un poco cuál fue tu proceso. Gracias por la pregunta, porque fue un meollo personal muy importante. Imagínate que si estuve del 98 sin poder publicarla, había muchas razones que había que superar, que desbloquear, y personalmente, ¿no? A pesar de que uno en ese trayecto había también participado en otras publicaciones, esta estaba siempre sobre el escritorio, por varias razones. Pero antes de explicarlas quería hacer una aclaración. A veces se dan cursos o jornadas, por un lado, de georreferenciación o cartografía, como se le llama. Por otro lado, se dan jornadas y cursos sobre narración del trabajo. Es como que todo eso lo vamos teniendo en nuestra caja de herramientas, si con suerte las vamos aglutinando y teniendo cerca, como buen trabajador o trabajadora. Pero el tema es, ¿qué es lo que amalgaman toda nuestra caja de herramientas?
Bueno, yo creo que lo amalgama es una disposición personal que tiene que ver con el involucramiento en un proceso, en el evitar un proceso de transformación. Es decir, no es, por ejemplo, bueno, ahora vamos a ponernos a narrar historias de la comunidad. Sí, lo puede hacer también un antropólogo. Bueno, ahora vamos a hacer el mapa de la comunidad. Sí, lo podemos hacer el mapa de la comunidad, pero el sentido es muy distinto cuando eso se da en la tensión de una situación, de un problema priorizado, de un involucramiento profesional con ese problema y desde la comunidad y con un poco el imperativo profesional de tener que dar respuesta. Es decir, que todas las herramientas que tenemos tienen que contribuir a, no digo resolver, pero dar una alternativa a lo que el pueblo, la comunidad, está esperando. Es decir, que es el trabajo el que da sentido a todas las herramientas. Si bien las herramientas le van a dar una impronta, sin duda, como toda tecnología, al proceso, a su cualidad, pero el trabajo, el proceso de trabajo, y más aún el proceso de trabajo como en la comunidad, y la transformación lograda, el que permite interpretar todas las herramientas que vayamos a usar, que a veces por separado no cobran su completo sentido cuando se las brinda de esa forma. Eso quería aclararlo por un lado. Y por otro lado, lo que viví personalmente. Yo dejé todos mis cuadernitos porque llegaba a la pensión en La Para a la noche, no tenía televisor la pieza. En esa época no había tampoco todo lo que ahora con celular podemos pasarnos la noche mirando imágenes y sonido. Bueno, mi trabajo era abrir el cuadernito de registro diario y contar todo lo que había sucedido. Lo esperado, lo planificado y lo no esperado, lo no planificado, lo que como decías, Mirta, en nuestro diálogo, lo que surge, lo que va emergiendo, inclusive lo que no puedo entender. El gesto del placero, una palabra del mozo donde yo iba a almorzar, después con el tiempo, o la enfermera que se estaba yendo del turno esa noche y me decía algo que lo podía enlazar semanas después. Quiero decir que el registro no es lógica del modelo, que es la lógica que generalmente direcciona los diseños de investigación clásicos, me refiero sobre todo a los cuantitativos, lógicamente, sino la lógica del proceso. Y en esa lógica del proceso no todo se interpreta de acuerdo a lo que está estipulado, sino lo que el día a día después nos permite recuperar, releer y comprender. Por eso hay una forma de registro automático, un poco decir, contar todo. Si usted me pregunta cuál es la técnica. Así que me encontré con una cantidad de cuadernitos cuando me vine a mi casa enormes. Y tuve un problema importante para sistematizar, pero no necesariamente porque había escrito mucho. No era ese el momento para que yo, el año 99, me estoy refiriendo, principios del 99, que volví a mi casa, no era el momento para que tal vez, a pesar de muchos intentos que hice en los años siguientes, yo estaba cursando una maestría y pensé que podía ser este mi tema de investigación. Ya inclusive lo había esbozado varias veces. Algo que me frenaba en la maestría en la Facultad de Medicina de Córdoba era que yo no quería abandonar el diseño de investigación a acción porque era fiel a la experiencia. No podía ahora hacerlo con otro diseño para presentarlo en la academia. No quería. Y sin duda que había obstáculos. De hecho, esta era la segunda presentación de investigación cualitativa en esa facultad de medicina. La primera la había hecho otro profesional y para que se le autorizara al tribunal tuvo que haber gente del Ministerio de Educación de la Nación. Es decir, que no estaba fácil. Y más aún de esta que era investigación a acción. Así que la pensé bastante. Finalmente presenté otra investigación a acción para mi tesis, pero sobre el trabajo que estaba haciendo en el año 2010 sobre control del dengue en Córdoba, que fue el primer brote que tuvimos. Y seguían quedando los cuadernos sobre mi escritorio. Bueno,
fue a principio del año pasado que pude organizar mi tiempo laboral, hubo un cambio en ese sentido para que yo me dedicara exclusivamente a esto y no me quedara ninguna de todas las excusas que había tenido en los 20 años anteriores. Es decir, el año 24 era para escribir el rastreo inicial. Después, bueno, la alegría de encontrarme con la aceptación de la editorial, porque eso potencia el proceso generativo, el proceso creativo, lo pule, así que ha sido un resultado que para mí era lo que yo esperaba. No sé si tu pregunta, Mirta, iba para ese lado. Sí, buenísimo, buenísimo y bien explicado, Ronald. Todo un trabajo, un trabajo de muchos años en este libro, ¿no? Me gustaría preguntar, Ronald, en relación a esto, porque escucho en tu palabra y tiene que ver seguramente con la perspectiva de investigación, que es la que vos planteás, que es la que de acción, participación, que es la que trabajamos en la comunidad y por ahí a mí me empatizo mucho porque desde la educación social y la pedagogía social que nosotros realizamos con nuestros estudiantes, todas estas técnicas, que es las que bien vos mencionás y señalás, están presentes permanentemente. O sea, la cartografía, la entrevista, las aproximaciones al campo, con la gente, las reuniones que permanentemente se realizan y ese encuentro con los vecinos, con la comunidad, esos recorridos que se realizan, el mapeo, digamos, puerta a puerta. Entonces, más todavía cuando leía decía, pero es claro esta descripción de todo ese proceso. O sea, lograste hacer una descripción de ese paso a paso de cómo te aproximaste en esa comunidad y cómo la comunidad te devolvió. Y entonces, volviendo al inicio de lo que decía, para no irme, porque si no me voy a entrampar sola, eh, esto de la transformación de la comunidad. Me gustaría que puedas ir por ese lado y contarnos un poco. Y también otra cosa que me parece interesante es cómo conectar ese vínculo con esta comunidad también no es nada, que ha sido un desafío, digamos que puedan comprender esa tarea que vos tenías ahí, de lo que vos estabas haciendo, y bueno, para lograr después los resultados que vemos. Sí, bueno, la proposición, desde el punto de vista teórico del libro, que es la noción de confluencia organizacional, se enlaza con una proposición anterior de otro texto que se llama La visión de Nahuel, que es el trabajo que hice sobre la atención del dengue en el año 2010. En la visión de Nahuel, yo ahí propongo la noción de disposición comunitaria. Y esa disposición comunitaria la alcanzaríamos en un proceso de reposicionamiento estratégico, es decir, del profesional, del operador, del investigador. Es decir, que si bien damos cuenta de un proceso de cambio, de transformación de una micro realidad, es sin duda que ese es nuestro objetivo profesional, nuestra incumbencia, pero ese proceso y ese resultado que se da en lo micropoblacional se enfoca también desde la autorreferencia, es decir, cómo se va dando el cambio en el posicionamiento estratégico del operador. No solamente la transformación que se da en el afuera, sino la transformación en la forma de operar como profesional. Entonces, el cambio, si bien tiene esa doble mirada. Eso es lo que trato de presentar como disposición profesional en cuanto
a la autorreferencia. Y en cuanto a la confluencia de la propensión del operador y de la propensión de la situación local, propensión me refiero a los problemas, las necesidades, las propuestas, los proyectos, es decir, qué desea hacer una comunidad, qué es lo que viene haciendo y qué propone hacer, cómo se conjuga eso con mi modo de operar, que lo hace visible y también contribuye a que sea viable. Esa conjunción es lo que llamo confluencia organizacional. Del punto de vista epistémico, Francisco Varela es uno de los que propone la noción de en acción, que trabaja en esta noción. Ellos le llaman acople estructural junto con Maturana, desde una búsqueda desde las ciencias biológicas. Creo que el enfoque de confluencia, la proposición de confluencia organizacional trata de expresar la complejidad no solo de lo biológico, que nos implica también, obviamente porque estamos vivos, sino del campo que no es específico, el antroposociológico, y particularmente de los procesos autoorganizativos. No sé si por ahí va su pregunta, si no, por favor, me repregunta y sigo. En cuanto a la transformación, ¿no? Usted me preguntó cómo enfocar el proceso de cambio, creo. Me parece que lo de Griselda Ajá, hubo un que se problema en pegó la... ahí, sí. A ver. Sí, sí, volví a ese punto porque me parece que es interesante escucharlo, sobre todo desde lo que vos escribías escribías en tu libro, en lo que se relata y cómo eso está reflejado ahí, digamos. O sea, es lo que yo destaco, todo en todo ese proceso y en los logros que se fueron alcanzando. No sé, Mirta, estabas por decir. Sí, no, un poco siguiendo esta línea, yo quería eh, mencionar que en toda la lectura del libro vi una fuerte impronta de lo que es la salud, pensar a la salud como un concepto comunitario, como una construcción social. em, Eso de alguna manera me volvió así a algunos textos que había leído donde la salud social y comunitaria fuertemente está sostenida por los pilares de la APS, y donde la participación de la comunidad y de sus referentes, y inclusive destacar esto, ¿no? Que te hayan podido convocar, que hayan tenido en cuenta que hay la existencia de una demanda social, digamos, y que esa fue la puerta de entrada para empezar a trabajar este y otros temas más. Entonces, por ahí, cómo de alguna manera en este libro y en esta experiencia puntualmente han confluido todos estos actores sociales, tanto los referentes del municipio, el personal de salud, las personas de la comunidad. eh, y un poco, si te parece, Ronald, esto no es algo, esto es un proceso, digamos, que es inclusive más difícil para alguien que viene de afuera, de otro lugar, poder permear, digamos, estos espacios y poder de alguna forma ser parte también y aportar desde lo profesional, ¿no? Entonces, por ahí, pedirte que nos cuentes desde lo subjetivo, desde lo personal, cómo viviste este proceso, porque eso es algo realmente interesante para quien tiene que armar una experiencia, contar una experiencia, digamos, que lo cuenta desde la cuestión teórica, desde los fundamentos
eh, epistémicos y desde una posición tomada, ¿no? Entonces, por ahí que nos cuentes un poco si te interesa esta cuestión, cómo, cómo has podido manejar esta relación de los distintos actores y que te vayan permitiendo también ser parte, ¿no? Bueno, tanto creo que Mirta como Griselda tenemos una trayectoria en la profesión, el vínculo con las comunidades, con las instituciones, particularmente con las autoridades del Estado. Fue interesantísimas las tensiones que se vivieron, muy interesante. Lo que pasa es que no, a veces uno tiene que buscar las palabras justas para contarla, para ser equitativo, respetuoso de quienes me abrieron la puerta y de quienes me permitieron trabajar. Así que contar todas esas tensiones no es fácil. Usted está apuntando a metiéndome el cuchillo en la panza, Mirta. Porque, claro, porque ustedes ya lo recorrieron todo eso. Qué picardía, ¿eh? No sé con qué palabra ustedes en el Chaco dirán esto que usted está haciendo en este momento, ¿no? ¿Cómo le dicen? Ya le vamos a buscar la palabra justa. Acá, meter el cuchillo en la panza creo que va por ahí. Sí, no fue fácil. No fue fácil. No fue para nada fácil. Por ejemplo, un día le digo a la psicóloga, presentemos rápido el plan de acción. Yo había ido con el motor apagado, no había ido con un escrito, vamos a hacer esto, ¿no es cierto? Este plan, no, tranquilo, vamos a escuchar, vamos a ver. Pero un día le digo a la psicóloga, con la cual nos entendimos mucho el trabajo, la psicóloga del hospital, vamos ya a presentar un plan de trabajo. Ahí obra mucho todo lo que uno percibe alrededor de uno, en el director del hospital, en otros médicos, en las enfermeras. Le digo, vamos ya. ¿Pero por qué? Le digo, no sé, le digo, vamos ya a hablar con el intendente. Y vamos a hablar con el intendente y estaba sentado con él el director del hospital. Y nosotros acabábamos de escribir a la oficina, bosquejamos 4 objetivos y 4 actividades básicas del trabajo, que son las que están en el libro, pulidas después, ¿no es cierto? Y me miran los dos sorprendidos, porque estaban hablando de nosotros. Como decir, ¿de dónde salieron? ¿Qué están haciendo? ¿De dónde sacaron a este tipo? ¿Qué quieren hacer? Claro, que ¿por qué la enfermera ahora que va a tener que estar más en los controles de niños? ¿Por qué vamos a tener que vacunar más? ¿Cómo es esto? ¿Por qué no están más en la calle? Están tanto analizando nuestras atenciones durante un año. Todo con buena fe, absolutamente con buena fe, la misma buena fe que continuó durante los meses siguientes. Y hubo antes. Pero, ¿qué está pasando? Decía el director del hospital. ¿Qué es esto? A eso yo les decía antes que el proceso de transformación no es después. Cuando en este diseño el proceso de transformación empieza antes de ir a la comunidad. Ya las palabras que usamos con la concejal para aceptar el acuerdo de trabajo ya estaban perfilando para dónde íbamos, qué íbamos a hacer, cómo lo queríamos hacer, a dónde queríamos llegar, antes de viajar el primer día. De hecho, yo iba a ir un día lunes, por ejemplo, y le digo, y bueno, ¿qué quiere hacer usted, licenciado? Me dice la concejal, que era la mediadora, la intermediaria. Alguien muy, muy entrañable, que es Beatriz Fiore, y que si algún día me escucha desde acá, un abrazo muy grande, muy, muy grande, por lo anfitriona que fue conmigo en La Par. Entonces Betty me dice, bueno, ¿cómo empieza su trabajo mañana lunes? Yo empezaba mi trabajo. Bueno, primero la reunión con el intendente, dejar claro con la autoridad, la máxima autoridad, todo lo que vamos a hacer, lo que se puede hablar el primer día. Y el mapa de la localidad de La Para, porque con eso me iba a manejar, para empezar. Después venía el otro paso. No, mañana no está el intendente, me dice. Ah, entonces no voy.
¿Cómo me dice si el día de trabajo es mañana el primer día de trabajo? No. Suspenda mi contratación. Yo voy a empezar hablando con el intendente. Es decir, son rituales, el proceso de transformación que no eran negociables. Eso ya es una tensión. Imagínense Beatriz, que ya me estaba esperando, tenía todo organizado, la pensión, el restaurante donde me iban a dar de comer, está todo organizado. Y yo le decía que no iba a ir si no íbamos en la dirección que debía empezar el trabajo. El primer paso era con el intendente. Bueno, entonces le voy a decir cuándo vuelve de Córdoba para que se reúnan. Bueno, eso el primer día. Después lo que le cuento de la reunión del director del hospital es que la sorprendemos hablando de qué estamos haciendo nosotros. Después una enfermera que una noche prácticamente tuvimos una discusión extraordinaria. Y no una, 10 discusiones extraordinarias tuvimos con esa enfermera. Y que el último día, cuando me estaba yendo, me agradeció lo que había hecho. Pero fue intenso, muy intenso. Cuando no terminábamos de georreferenciar, teníamos que procesar, ahora más de 1000 atenciones, ahora no tengo el número a mano, ya está en el libro, procesarlas y a todas ponerles la dirección de cada familia que no la tenía, y esa dirección de la familia hacer un punto en el mapa, y ese punto en el mapa de acuerdo a la cualidad del tipo de atención. Y las enfermeras me ayudaban a poner la dirección que no se habían puesto durante todo el año anterior. Fue un laburazo. Y pasaba el tiempo y no lo terminábamos. Bueno, eso fue una enorme tensión. Ahí vino a ayudarme Patricia Luna, de otra localidad, que era parte de nuestra red de trabajo profesional. Ella era psicóloga de Belleville, que ya había hecho este trabajo en Belleville, que está citado en los antecedentes, y vino a ayudarme, porque no podíamos terminar. Ese fue un momento muy intenso, de muchas horas extra de parte nuestra, mucho trabajo. Me acuerdo el 1 de mayo, el 12 de octubre, el feriado del 12 de octubre del año 98, nos pasamos el feriado trabajando. Le pagaron horas extras a la enfermera, todo, pero no nos movimos porque había que terminar. Había que llegar. Y no había que llegar a presentar un informe. Había que llegar a presentar un informe con una propuesta de cambio. Y el cambio ya estaba sucediendo. Y hay más tensiones. De saludarlo a mi hijo, que tenía apenas 1 año en la terminal, era una tensión de cada vez que me iba. Yo estuve 5 meses, a los 2 meses y medio estaba muy cansado de hacer este trabajo, así que los primeros 2 meses era todo satisfacción, porque realmente me encanta conocer a nuestros pueblos, a nuestra gente, a nuestros lugares. Me hace muy feliz recorrer nuestra patria. Así que estaba feliz, pero 2 meses y medio estaba cansadísimo. Bueno, así que hubo 2 meses y medio que hubo que remarla y encontrar recursos para salir adelante. Y llegamos. Bueno, eso es parte de lo subjetivo, no sé si quiere algo más. No. Y yo para quedarme atrás de la colega Mirta y seguir por esta línea que vos bien decías, me están arrinconando, te voy a arrinconar un poquito más y decirte por qué sos trabajador social, por qué haces, imagínate, con semejante trabajo publicado, hecho, con este trabajo tan maravilloso, la verdad que en tus palabras, en tu relato se denota esa experiencia, es esto que tenemos los trabajadores sociales, que es involucrarnos con el otro, estar presente en esas vidas y después también salirnos de ese lugar para dejar ese espacio para que la comunidad siga hacia adelante. Así que ahí te dejo esa pequeña pregunta y vos dirás cómo seguir. Mirta me dijo que en el Chaco podíamos comernos una pizza, no sé si con coca, con una cerveza. Me parece que sería más apropiado. Capaz que la respuesta se la dé esa tarde, Griselda, con Mirta. Estás invitado cuando quieras.
Bueno, desde ya va a ser, ojalá podamos estar en el Chaco. No, me resulta muy difícil responderle. Realmente no sé. Le puedo decir lo que siento hoy, no cuando lo elegí. Bueno, hay muchas cosas de la vida personal que en ese momento se conjugaron para eso. Muchas cosas de la vida personal, no sabría ahora cómo. No me había preparado, Griselda, si no yo algo le decía. Lo que sé es una frase que sentía así muy adentro durante estos años de aprendizaje y en los momentos de cuando uno llega a su casa después del último día de hacer un trabajo comunitario, siente que ha elegido una forma de amar a nuestra tierra y a sus paisanos y a sus paisanas. No sabe, hoy no podría decirle más que eso. Me vas a Acá, hacer emocionar mucho a mí con esas palabras, Ronald. Creo que me ¿Cómo dice? dejaste a mí sin ¿Cómo palabras. dice? No le escuché. Creo que me dejaste sin palabras diciendo eso, porque claramente coincido. Eh, a veces menos es más, así que no esperaba otra cosa que con esta significación que vos le das al trabajo, y claramente coincido que el trabajo comunitario te devuelve eso, te pone en ese lugar que vos recién expresás. Mira, me voy a emocionar por lo que acabas de decir. Mirta, eh, yo realmente, Ronald, después de la lectura, y invito a los colegas y personas incluso de otras profesiones que puedan leer el trabajo, porque no es solamente un trabajo metodológico, digamos. Dentro de este escrito hay vivencias, hay interpretaciones, hay una conjunción que se da de estrategias para poder lograr un objetivo. Hay un llamado también a volver al trabajo comunitario y a revalorizar los saberes que existen en la comunidad. Eso es lo que pude leer, lo que pude ver, inclusive la forma en que se mostró, eh, como decíamos hoy, con las voces, con la relevancia de las personas y de personas que por ahí pasaban desapercibidas en la comunidad, pero que pusieron el cuerpo cuando vieron que podían entre todas las personas presentes solucionar un problema que realmente los interpelaba, digamos. Y cómo de ahí fueron surgiendo otras alternativas de intervención y otras estrategias y otras miradas también. Y como decía hoy Griselda, la importancia también de decir, bueno, llego hasta acá, este es el trabajo que pude hacer, ahora me puedo correr y puede continuar el trabajo, digamos, pueden continuar, eh, inclusive hasta por ahí, si uno hace una evaluación ex post, poder tener la lectura de decir, hasta capaz lo mejoraron, digamos, y uno sorprenderse con estas lecturas. Entonces, invito a que, bueno, si les interesa lo que es la parte de las intervenciones comunitarias en salud y con una impronta fuertemente puesta en lo social, eh, que trasciende lo biológico, digamos, pero que lo complementa de manera constante y permanente todas las etapas de la intervención, bueno, que puedan leer el libro y ponerse en contacto con Ronald, porque también sé que Ronald sigue trabajando y escribiendo, y ha escrito
lo charlamos, ha tenido otros textos y ha escrito otras experiencias, entonces por ahí puede continuar aportando. Realmente es muy difícil que los trabajadores y las trabajadoras sociales escribamos, entonces apoyar este libro y más que nada todo el proceso comunitario vivido. Muchas gracias, Mirta, muchas gracias, Griselda. Realmente es un encuentro muy significativo y su aliento me viene bien. Yo me uno también a esta convocatoria, esta invitación. Creo que celebrar la lectura, celebrar el libro, convocar a quienes nos van a escuchar, nos están escuchando, es una oportunidad justamente para no solo difundir, sino dejar en claro algunas cuestiones como este posicionamiento de lo que implica el trabajo comunitario, la organización comunitaria a través de sus redes, sus actores, protagonistas de esas redes, tan importante para lograr justamente procesos de transformación y de cambio. De mi parte, acá desde mi lugar humilde de trabajo, ya he estado hablando de tu libro con mi equipo de trabajo, contándoles que debe formar parte de nuestra bibliografía para los contenidos que damos a nuestros estudiantes, justamente porque nos viene bien, si bien nosotros estamos en la formación de educación, son docentes, esta experiencia viene bien para reflejar esa fotografía. Yo digo que es una fotografía de esa comunidad, pero sobre todo del proceso que se hace cuando hablamos de un trabajo comunitario. Así que de mi parte, agradecida por estar acá con ustedes, felicitarte, Ronald, felicitarte porque la verdad que no relata solo una experiencia, sino las vivencias y recupera esas voces que son propias de sus protagonistas. Bueno, muchas gracias. Lo último que me gustaría decir es que nos está tocando vivir un contexto socioeconómico muy similar al que se dio esta experiencia en el año 98. La provincia de Córdoba en el año 98 estaba muy golpeada. Los pobres estaban sufriendo mucho por la inaccesibilidad, particularmente en salud, que se daba. La crisis del sistema de políticas públicas fue enorme. Nuestra provincia había tocado fondo. Ese fue el contexto en que me tocó hacer este trabajo. La gente lo expresa de alguna forma, que la enfermedad no solamente era por los microbios, como bien lo dijo nuestro gran sanitarista argentino, ¿no? Que la enfermedad en ese momento se conjugaba con la injusticia social. Creo que estamos viviendo este momento, un momento muy parecido, de un profundo ajuste en las políticas públicas, de un empobrecimiento cada vez mayor de nuestra gente. Así que por eso también creo que las propuestas metodológicas, como también lo hablábamos con Mirta en la anterior reunión, las propuestas de los enfoques que trato de expresar cobran enorme validez, y no solo para los contextos de aguda crisis económica. Hay gente que cree que el trabajo en redes comunitarias, como lo han expresado lamentablemente hace poco algunos colegas, es para poblaciones extremadamente empobrecidas o urbano marginales. No, eso no tiene fundamento científico. Nosotros en Río Tercero pudimos demostrar a través de nuestra experiencia, nuestro trabajo, nuestra publicación, que 18.000 personas se autoevacuaron ante el atentado. Las 18.000 personas eran de todos los barrios de la ciudad. Es decir, las redes comunitarias no es solo para trabajos marginales. Eso por un lado. Y que también creo que esa es una convocatoria al libro a estar de pie ante este contexto en que estamos viviendo. Bueno, Ronald,
La verdad que un gusto escucharlos. Me quedo también como volviendo y para contarle a quienes están del otro lado, que creo que no lo mencioné, pero que me trajo esto que hablabas hoy también, Ronald, del amor a la tierra, ¿no? Y esta emoción de Griselda de que vos estás en Río Tercero y Mirta y Griselda son de Resistencia, ¿no? Y bueno, y yo estoy en Paraná. Y este cruce, este encuentro, digamos, de estos territorios y de nuestras historias, ¿no? Eso también me parece sumamente valioso y para agradecerles por haber, bueno, a las chicas haber aceptado, ¿no? Presentar el libro, haber hecho esta lectura atenta y estar hoy reconociéndonos también desde estos lugares. Así que, bueno, de mi parte sumamente agradecida y feliz porque creo que también esto es un objetivo de la editorial, ¿no? Estos cruces desde diferentes puntos de nuestro territorio. Gracias Laura por esta oportunidad, gracias Mirta, gracias Griselda. Fue muy importante escucharlas y estar con ustedes. Bueno, ahí en el Face hay ay, perdón, de comentarios y saludos, Ronald, para vos y para las chicas. Así que después si los quieren pasar a ver. Y bueno, quiero esto, agradecerles una vez más por haber estado acá, por haber en este día feriado aceptado, bueno, estar charlando y charlando sobre esto, ¿no? Porque bueno, esto no tiene pausa, más allá de los feriados, los que nos sucede. Así que bueno, eso, dejarles de nuevo el agradecimiento, decirle a la gente que también esta presentación queda en el muro del Facebook de la editorial y que la semana que viene seguramente también va a estar en el canal de YouTube para poder compartirla, volver a mirarla, aquellos que quieran volver a escuchar y demás. ¿Mm? Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar ahí y por supuesto, Ronald, Mirta y Griselda, a ustedes también. Gracias, chao, chao. Hasta pronto. Hasta pronto, los esperamos en el Congreso de Trabajo Social Así es, nos vemos sería agosto. en agosto. La Es provincia de nuestro Chaco. Así es, nos encontramos ahí entonces.